Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios porque tenemos hoy por cuarto día consecutivo a Albert Cortina. Buenas tardes, Albert, ¿cómo estás? Muy bien, César. Buenas tardes. Me alegro muchísimo, la verdad es que estoy gozando mucho en lo personal. Con el hecho de grabar estos programas estoy aprendiendo mucho y estoy pensando muchas cosas que normalmente no pienso, y la verdad es que es un gusto poder compartir contigo pues todos estos temas que parece que no, que están ahí como entre bastidores, ¿verdad? Que están ahí enterrados, pero a todas luces cabe pensarse que dentro de poco van a ser como los temas protagonistas, ¿no? Y decisivos prácticamente de la historia de la humanidad, ¿no? Es decir, no estamos hablando de un tema cualquiera, ¿no? El transhumanismo. Hemos hablado en el primer programa, a modo general, de en qué consiste. En el segundo programa os recomiendo que los veáis, por favor. Os lo dejo en la descripción del vídeo para que vayáis acompañándonos, ¿no?, en todo este camino, ¿no?, de ir conociendo este tema, ¿no? En el segundo hablábamos del transhumanismo y el hombre. En el tercero, el transhumanismo y el mundo, ¿no? Un poquito, pues todas las cuestiones políticas que de ello se pueden derivar. Y en el programa de hoy vamos a hablar del transhumanismo y Dios directamente, ¿no? El transhumanismo como religión de la falsa trascendencia, ¿no? Deciros que Albert es un estudioso de este tema desde el año 2013, se encontró con ello repentinamente. Él es abogado y urbanista, pero ha escrito ya 5 libros sobre el transhumanismo y es una de las principales voces de habla hispana, ¿no? Y voces críticas, ¿no? Entonces, bueno, Albert, para los que lleguen de repente a este vídeo, ¿no?, y se hayan perdido un poco lo anterior, ¿cómo resumirías lo que llevamos hablado hasta ahora? ¿Qué tal? Buenas tardes, César. Buenas Encantado, tardes. de verdad. Yo también estoy disfrutando, aprendiendo, porque tú estás aportando mucho. Esto no es una entrevista, es una conversación que vamos enriqueciéndonos mutuamente. Yo aporto, sí, es verdad, ese conocimiento de estos años del transhumanismo, pero tú llevas un recorrido teológico, filosófico, como pensador cristiano, católico, increíble. O sea que es una gozada de verdad tener esa, no entrevista, sino conversación contigo, de verdad, estoy muy contento. Bendito sea Dios. No, el transhumanismo, un poco, decíamos en capítulos anteriores, pues es una ideología, ¿no?, que pretende la transformación del ser humano, de la naturaleza humana, hacia algo superior, ¿no?, que sería un posthumano, aumentado capacidades, ha aumentado potencialidad de sus sentidos, de su memoria, de su fuerza, ¿no?, a través de las tecnologías, ¿no?, a través de la biotecnología, ¿no?, cambios genéticos o de la hibridación con la máquina. Entonces ahí hemos visto que, bueno, en principio, para ciertas cuestiones, ¿no?, como es la discapacidad, etcétera, pues puede ser fantástico que las tecnologías al servicio de las personas, ¿no?, pues estén ahí, ¿no?, y sigan avanzando, y que la ciencia y la medicina y la tecnología nos facilite la vida y nuestra calidad de vida, ¿no? Pero que también hay una parte oscura, como muchas veces en todo, ¿no?, que tenemos la parte luminosa y la parte, digamos, no tan luminosa, cuando estas tecnologías, cuando esta ideología se pone al servicio del poder político y pretende el control de la población, su vigilancia o incluso su exterminio, ¿no?, o disminución, ¿no?, que los hay por ahí que lo piensan, ¿verdad? ¿Y para qué? Pues para que unos cuantos, ¿no?, o sea, en esa élite, como en Elysium, hay una película, se llama Elysium, donde, bueno, eso no es para todos. Todo esto que hemos comentado de la superinteligencia, la superlongevidad, el superbienestar, nos lo venden para la humanidad, pero da la impresión, ¿no?, en esta nueva normalidad, en ese reseteo del mundo, en el nuevo orden mundial, que eso es para una élite, unos cuantos, para una población disminuida en su cantidad, ¿no?, y según ellos, potenciada en lo material, en lo simplemente, bueno, corporal, ¿no?, y no tanto espiritual. Pero, y ahí yo creo que viene el inicio de este cuarto capítulo, ¿no?, pero los hay que también plantean no solo el transhumanismo como una ideología o como un negocio o como una visión estratégica y política, ¿no?, económica, sino también como una alternativa a las religiones tradicionales y sobre todo, ¿no?, al cristianismo, ¿no?, y a la Iglesia católica y a la visión de fe desde el catolicismo. Porque choca
claramente, ¿no?, con el concepto, la cosmovisión de naturaleza humana, de seres creados, ¿no?, y no simples dejados ahí en el universo, ¿no?, en el cosmos, como simplemente huérfanos, ¿no?, de Dios, ¿no?, y autoproclamados, ese homo deus, ¿no?, que también comentamos en un capítulo, ¿no?, autoproclamados dioses, ¿no?, para a lo mejor dar el testimonio, ¿no?, a otro Dios superior, ¿no? Es como un engaño, ¿no? O sea, ahora os doy la corona, ¿no? Ya dejamos de creer en Jesús, tal, ¿no? Sois vosotros los dioses, ¿no? Pero al final hay como, ¿no? Ahí huele como a que hay detrás alguien que aspira al trono, ¿verdad? Ese señor del mundo, ese configurador de una especie de nueva religión, ¿no? El anticristo, ¿no? La visión de que, bueno, nos confundirá a todos los humanos y conseguirá o querrá conseguir que adoremos a ese personaje, ¿no? No, un poco cabe pensarse, a ver, corrígeme si me equivoco, cabe pensarse que el nuevo orden mundial y las élites que lo configuran, lo que pretenden primeramente es crear un nuevo hombre, ¿verdad? Un Sí, hombre recreado, ¿verdad? Y que ya eso les hace sentir como dioses, ¿no? Para después hacer una nueva creación, ¿no? Que comentábamos en el tercer capítulo, un metaverso virtual donde el hombre por medio de avatares pues pueda vivir, ¿no? Y claro, pues ser esclavo, ¿no? Hay como la película Matrix lo expresa, ¿no? De una manera tremenda, ¿no? Y magnífica, ¿no? Clarísima, ¿no? Pero es que no contento con eso, no contento de ser como Dios, es que encima da la sensación de que el hombre quiere crear, ¿eh?, a un nuevo Dios. Y por tanto ya no se convertiría en el superhombre de Nietzsche, sino encima en un superdios, por encima de Dios. Quiere crear a un Dios, quiere crear algo que sea Dios para el resto de los hombres, ¿no? Como es, pues toda esa conciencia global, ¿no? Ese, ¿cómo lo llamamos? Ese no, ¿cómo la se llamaba? noosfera, ¿no?, que de alguna La manera, nosfera, ¿eh? sí, La sí, nosfera que hablábamos en el tercer capítulo, sí, ¿no? No es, viene de conocimiento, ¿no? La nosfera por encima de la tecnosfera, que a su vez estaba encima de la biosfera, ¿no? Bueno, pues quiere crear como una especie de Dios, de nuevo Dios, y así ponerse a sí mismo por encima de lo que todo el mundo va a considerar como Dios. O sea, es una locura absoluta, ¿no? Completamente contraria a la razón, a la fe, a la naturaleza, al bien, a la justicia, ¿eh? Y es todo fruto de la soberbia. Es una especie de torre de Babel, en lugar de estar hecha de piedras, está hecha de la máxima soberbia, ¿no? Que puede llegar a albergar el hombre, ¿no? A imitación de los ángeles caídos que les inspiran todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar este cuarto programa destacando, ¿no? Subrayando que primeramente el transhumanismo como ideología y ya no solo política, sino también como religiosidad, ¿verdad? El transhumanismo lo que de entrada propone es la inexistencia del más allá, ¿m? La inexistencia de la trascendencia, pero reconociendo que el ser humano tiene una necesidad intrínseca de dicho más allá, de dicha trascendencia, y por tanto lo que hace es proponerle una trascendencia, una trascendentalidad, un más allá alternativo, ¿verdad? Un más allá que en realidad es un más acá, pero que está configurado por medio de toda la tecnología, ¿no? La virtualidad y, bueno, pues todo lo que tiene que ver con la informática, la inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Entonces, coméntanos un poquito lo que consideres oportuno, Albert, sobre cómo ellos quieren implantar, ¿no? Esta nueva realidad, este nuevo más allá que es un más acá, para que todo el mundo quede anonadado, ¿no? Y diga eso que leemos en el libro del Apocalipsis, ¿no? De quién como la bestia, ¿no? ¿Quién que se contrapone al grito de San Miguel de quién como Dios, ¿no? Pues dice el libro del Apocalipsis que las gentes dirán quién como la bestia y su reino, ¿no? Se quedarán fascinados, será extraordinariamente seductor, ¿no? Porque solucionará todos los problemas, todas las dolencias, todos los límites, ¿no? Aparentemente, pues será algo fantástico, ¿no? Es decir, realmente podemos pensar
que el transhumanismo ha de convertirse y va a convertirse en la nueva religión global, ¿no? Para ese nuevo orden mundial. Pues, a ver, si hemos dicho que el transhumanismo es como el anillo al dedo del nuevo orden mundial en lo político y en lo ideológico, todo poder que pretenda ser global quiere tener una religión que lo ampare, ¿no? Una religión oficial, ¿no? Y eso, pues a lo largo de la historia se ha visto claramente, ¿no? Por lo Ujú. tanto, no ha sido exitoso toda la visión de los poderes del siglo XX que han querido ser pues, ateos porque el ser humano tiene esa necesidad de trascendencia, como tú decías, ¿no? Y al final por algún lado explota, es decir, pasar a lo mejor una o dos generaciones, pero o se vuelve a lo tradicional, ¿no? Y se vuelve a la religión de aquella zona, ¿no? Del Islam, podemos hablar de Rusia con la ortodoxia, se vuelve a los orígenes de la región o la zona donde se vive, o se crea una nueva, ¿no? Y yo creo que el nuevo orden mundial está apostando por eso, ¿no? Por decir, bueno, vamos a ofrecer una respuesta a esa necesidad de espiritualidad, de trascendencia. Tenemos ya unos antecedentes muy buenos en Occidente, que es la New Age, ¿no? Esa religiosidad o espiritualidad sincrética que toma de aquí, que toma de allá, que no tiene dogmas, que te hace feliz, que te quita el estrés, que practicas bueno, pues, prácticas terapéuticas, ¿no? Y que está ya implantada como una espiritualidad no oficial, pero bueno, lo vemos en cualquier lado, ¿no? Es decir, perdón, no dejarán a lo mejor hacer una procesión católica, pero a lo mejor, pues bueno, se pueden estar en un parque pues haciendo yoga y ningún problema, ¿no? Entonces me refiero a que esa primera parte de sincretismo, de unificación de las religiones diluidas, ¿no? Es decir, quitadas de la esencia también del cristianismo, también de lo católico, ¿no? Vamos a rebajar la figura de Jesús o eliminarla directamente, no vamos a hablar de ello, podemos hablar de Dios, incluso podemos hablar del Creador, ¿no? ¿Sabes? Entonces te vas dando cuenta como en ciertos documentos, ¿no? De estas grandes, casi a veces yo digo de la ONU, de las espiritualidades, ¿no? Parlamento de las Religiones y tal, pues se va como intentando eliminar lo esencial y en el caso del cristianismo, pues claro, es muy potente, ¿no? Porque tiene la figura de Jesucristo, tú lo has dicho, el verdadero Homo Deus, ¿no? El verdadero Dios, el verdadero hombre, ¿no? Para acabar con algo como muy diluido y como muy sincrético, ¿no? Pero en el fondo, ¿no? Y ahí es donde tal vez no avistamos, algunos empezamos a avistar, ¿no? La astucia de quien hay detrás, ¿no? No es como creíamos solo y que se está produciendo para crear una religión secular del hombre y para el hombre, ¿no? Vale, esta ha sido una etapa, sigue siendo una etapa que todavía se consolida, ¿no? Quitamos a Dios, ponemos al hombre, lo hemos dicho ya en algún capítulo, lo endiosamos, creamos esa espiritualidad que nos siente bien, ¿no? Pero en definitiva, eh, Dios como concepto, ¿no? Está, dirán ellos, ¿no? Está en nosotros, ¿no? Y nosotros somos Dios, ¿no? Claro, lo que tú apuntas ya es algo como más avanzado y que la tecnología pues puede ayudar, ¿no? Que es esa otra visión de que, bueno, al final quien adoraremos no será un hombre, ¿no? Por muy súper hombre que sea, ¿no? Vamos a adorar a Lucifer, ¿no? Bueno, vamos a adorar, ya me entiendes. Es decir, que el Apocalipsis lo que está profetizando, ¿no? Es que llegará un momento, ¿no? En el que la humanidad, ¿no? Con ese incremento de la apostasía, pues verá a un Salvador, ¿no? Un Mesías, ¿no? Que será ese anticristo, ¿no? Claro, cuando los transhumanistas plantean una transición, fíjate que ellos hablan de humanos, transhumanos y posthumanos, ¿no? El transhumano es un humano en transición, un humano que se está empezando a relacionar o implementar o interaccionar con esas nuevas tecnologías, pero sobre todo de implementar, ¿no? Para convertirse en algo que denominan posthumano y que no se sabe
lo que va a ser, ¿no? Claro, volvemos a lo mismo, es volver a explicar la resurrección de la carne y el ser humano ya en plena gloria, ¿no? Con una visión de decir, no, no, eres un humano, ¿no? Que eres un desastre, ¿no? Gracias a la tecnología te salvarás y te convertirás en un Ujú. posthumano que no sabemos lo que es. Algunos dicen, no, será esa inteligencia artificial, esos algoritmos, esa noosfera en la cual nosotros transmigremos nuestra mente, será otra cosa, ¿no? Será Dios, ¿no? Esa nueva divinidad indefinida en este momento, ¿no? Pero que de alguna manera está clara que no es el Dios, la Santísima Trinidad, el Dios personal, ¿no? Relacional, el Dios amor, ¿no? El Dios verdadero. El Dios verdadero que tenemos los cristianos y que tiene la humanidad entera, ¿no? Que tiene la Mm. humanidad entera. Por tanto, fíjate la complejidad de lo que nos viene encima, porque además esos posthumanos o ese ser señor del mundo también nos lo dice el Apocalipsis, ¿no? Os engañará con prodigios, ¿no? Ujú. No con milagros reales, ¿no? Con unos prodigios, ¿no? Casi de magia, ¿no? Y quién no ha pensado muchas veces que muchas de las tecnologías que vemos, ¿no? Hologramas en el cielo, ¿no? En China ahora pues aparecen ahí unos dragones, no sé si has visto alguna Ujú. vez, ¿no? O sea, una cosa holográfica en el cielo, una cosa espectacular, ¿no? Bueno, en algún momento dado, ¿no? Casi como si viniesen los extraterrestres de no sé dónde, ¿no? Los Ujú. ángeles caídos, ¿no? Pueden jugar con la tecnología, ¿no? O incluso Ujú. con la incidencia en la mente, ¿no? Provocándonos imágenes, provocándonos, como algunos dicen, ¿no? Experiencias místicas, ¿no? Experiencias trascendentes. Esos son los más perversos, ¿no? Porque están jugando ya con ese punto, ¿no? De confusión máxima en la cual no sabremos la autenticidad de una aparición, por ejemplo, ¿no? Aparición mariana, no sabremos si aquella experiencia personal, íntima, ¿no? De contacto con Dios ha sido inducida por no sé qué chip o no sé qué alteración neurotecnológica. O sea, todavía falta, pero es muy peligroso, ¿no? Pero es que esto está profetizado. Ujú. Habrán grandes prodigios, os pensaréis, ¿no? Por eso la humanidad caerá y dirá, ah, el Mesías, ¿no? Porque Ujú. y entonces la tecnología, desde mi punto de vista, jugará un papel muy importante, ¿no? Porque Ujú. es la que puede causar estos prodigios y prodigios a nivel global, ¿no? Ujú. Ya lo hemos apuntado varias veces en el programa, ¿no? Y la tecnología en sí misma no es maligna, No. sino que maligna es la mano que usa esa tecnología. Si la tecnología fuese maligna, Jesucristo no hubiera sido carpintero, ¿m? Porque Exactamente. Muy no deja buena. de ser, Sí, claro, señor. no deja de ser una sierra, una herramienta tecnológica para producir una mesa, ¿no? Y O la lo que- creación de una mesa, la creación, exacto. fíjate, ¿no? En ¿Eh? minúscula, ¿no? Si la tecnología en sí misma fuese mala, pues Jesucristo hubiese sido alguien que hubiera prescindido de todo avance tecnológico, científico, ¿no? Y sabemos que no es así. El mismo San Lucas Evangelista era médico de profesión, ¿no? Y por eso su evangelio es el más histórico, el que más incide en el origen, ¿eh? Es el que relata la infancia de Jesús, ¿no? Eso se le representa como un toro, ¿no? Dentro del tetramorfos, con los pies en la tierra, ¿no? Bueno, comento esto porque hay algunos creyentes, ¿no? Que se van al extremo de la tecnofobia, ¿no? Tenemos esas comunidades protestantes en Estados Unidos que Y los viven, Amis, los los Amis. Amis, que viven como en el siglo XIX, XVIII, pero usan tecnología. O sea, un carruaje no deja de ser una tecnología, ¿no? O un candil, ¿no? O sea, es una contradicción intrínseca enorme, ¿no? Los Pero, cristianos estamos llamados a estar en el mundo sin ser del mundo, ¿no, César? Como tú exacto, sabes, ¿no? exacto, Y exacto. entonces, pues bueno, yo creo que a veces esa opción Amish que algunos puedan plantear no es realista y yo creo que, como tú has dicho, ¿no? Jesús nació en una familia donde se desarrollaba un oficio y un oficio Ujú. con unas técnicas, ¿no? En aquel momento Exacto, técnicas, ¿no? Que exacto. habían aprendido pues de generación en generación hasta saber hacer bien pues una mesa, una Exacto. silla, ¿no? Por eso, esto lo comento, ¿no? Porque cabe pensarse, Albert, que
gran parte, ¿no? O una parte de los pensadores, de los postuladores, de los investigadores, propulsores de todo este transhumanismo y todo lo que ello conlleva para el propio hombre, para la sociedad, para el mundo y también para esa religiosidad. Cabe pensarse que muchos de ellos lo hacen con una intención buena, ¿verdad? Cabe pensarse que muchos de ellos, pues en su uso libre del raciocinio, pues tan solo están esforzándose por ver hasta qué punto la tecnología ha de ser desarrollada para beneficiar, ¿no?, la vida del hombre. Pero también cabe pensarse que muchos de estos que tienen buena intención quizá están siendo utilizados por los que no tienen buena intención, que no Sí, solamente son los hombres malignos, sino que sobre todo son los ángeles caídos, ¿no? Los demonios. Y claro, apuntabas este tema de los extraterrestres, ¿no? De hecho, bueno, pues estamos viendo noticias de cómo cada vez más, ¿no? En Corea del Sur y de Estados Unidos, los gobiernos están, Japón, perdón, no Corea del Sur, están como apuntando, ¿no? Apuntando al hecho de que hay extraterrestres, de que nos dan tecnología, ¿no? Y parece como que se quiera empezar a normalizar, bueno, ya lo vamos viendo desde hace décadas, ¿no? Desde el cine, etcétera, ¿no? Que se quiera como normalizar, ¿eh? La idea de que la humanidad está siendo asistida por unas inteligencias que no son humanas, ¿eh? Y que van instruyendo para que al hombre para que éste avance sí. tecnológicamente, existencialmente, ¿no? Nosotros sabemos que todo ello probablemente, vamos, es con total seguridad, ¿no? Es exactamente la influencia, la injerencia que Dios en su voluntad permisiva admite, de los demonios en este mundo, ¿no? O sea, sabemos que hay personas que se consagran a Satanás. ¿Eh? ¿Por qué lo sabemos? Porque hay muchos testigos que así lo atestiguan, ¿no? Exmasones, incluso, bueno, hay santos que durante un tiempo fueron brujos, ¿no? San Cipriano es el ejemplo paradigmático, ¿no? Pero sabemos que esto es así, sabemos que existen inteligencias malignas, que se llaman demonios, que interfieren en la vida del hombre hasta un punto, ¿eh? Porque Apocalipsis 12 dice que el demonio está rugiente, que está apresurado, porque sabe que le queda poco tiempo, ¿no? Porque y ese es el final del tiempo, el final de los tiempos es el final del tiempo del demonio, que comienza ese final del tiempo del demonio, termina su tiempo con la parusía. Bueno, pues Albert, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que toda esta tecnología, ya no digo la futura, ¿no? Sino también la presente y la pasada, ¿eh? Internet, la informática, los CDs, los DVDs, ¿eh? La radio, los rayos X. Bueno, sabemos que siempre hay explicaciones completamente plausibles, ¿verdad? Para todo ello. Fíjate qué casualidad que la mano, pues se le reveló los huesos con los rayos X. Oye, pues mira, qué bienvenido sea Dios. Pero parece que hay así como una instrucción, ¿verdad? De unas inteligencias superiores que son demonios, ¿eh? Y que por tanto las intenciones, aunque sea de unos pocos, ¿no?, que son los que están en la élite, pues no son precisamente benignas, ¿no?, sino más bien malignas, ¿no? Y lo que quieren, lo que buscan es esclavizar a los hombres, servir a Satanás, como consagrados a él, ¿no? Porque piensan que tendrán puestos de honor en el infierno, piensan que tendrán beneficios y bendiciones de Satanás, lo cual es un engaño, una mentira, ¿no? Porque los torturará si no se arrepienten, ¿no? Porque es el engañador, es el mentiroso, es el maligno, ¿eh? Bueno, pues estos hombres piensan que esclavizando al resto de hombres y atraerlos así, como decíamos ayer, ¿no? Del anillo único, ¿no? Un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, ¿no? Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, ¿no? Pues parece que ese transhumanismo que está en ciernes, ¿no? Que está así como a punto de aparecer, de ebullir, ¿no? Pues en realidad es eso lo que pretende, ¿no? ¿Qué piensas de esto? ¿Tú crees que existe esa posibilidad de que demonios estén instruyendo a hombres para implantar todo este tipo de tecnologías? Bueno, César, como sabes, estamos en una batalla espiritual, pero no ahora. O sea, eh, desde que hubo, digamos, la caída
del ser humano y también la caída de los ángeles, ¿no? Hay una batalla ahí espiritual en la cual el redimido o el condenado es el ser humano, ¿no? Ahí hay las fuerzas del bien, ¿no? Que quieren atraer muchas almas, ¿no? Para eso está la comunión de los santos también, ¿no? Y la asistencia de los ángeles y de los ángeles custodios, custodios personales, custodios de la creación, custodios de una nación, de una ciudad, ¿no? Como sabemos, tenemos muchas entidades espirituales, ¿no? Ángeles que nos ayudan, que nos inspiran. Los dones del Espíritu Santo, como decíamos anteriormente, inspiran a la creatividad del ser humano. Yo lo creo firmemente, es decir, que grandes avances de la humanidad, grandes obras literarias, filosóficas, musicales, teológicas, ¿no? Pues vienen inspiradas, ¿no? Pues por el Espíritu Santo, por la ayuda de estos ángeles custodios, ¿no? Que nos ha puesto al servicio, ¿no? Nuestro Señor, ¿no? El Creador, para que también custodien, igual que nosotros, ¿no? La creación, la tierra, nuestro propio cuerpo y alma, ¿no? Un poco para dar soporte en esa batalla espiritual. Y en el lado contrario, ¿no? De la batalla espiritual, bueno, no podemos negarlo como se hace ahora, ¿no? Que se niega para no asustar a los niños, ¿no? Pues está los ángeles caídos, está toda la corte, digamos, luciferina bueno, que Dios ha permitido que esté en el mundo, ¿no? Le ha hecho príncipe de este mundo por un tiempo, como tú bien has dicho, ¿no? Y que ha actuado durante todos los... Y es el que yo creo que inspira a los humanos que han provocado las guerras, matanzas, genocidios, grandes catástrofes para la humanidad, ¿no? Asesinos, etcétera, ¿no? A nivel personal o a nivel colectivo. Y quien no quiera entender un poco que ahí hay esa batalla espiritual que se acentuará y se irá acentuando, ¿no? Lógicamente, hacia el final de los tiempos, ¿no? Pues, bueno, yo creo que tiene una visión de la realidad, pues, que a eso algunos le puedan llamar esos ángeles caídos, tal, extraterrestres, tal, no entro. O sea, yo, la verdad, no he sido nunca aficionado a estas discusiones de si hay extraterrestres, vida, pero sí que entiendo que a lo mejor a aquello que algunos han denominado, ¿no? Pues entidades de extraterrestres que siempre comentan, hay programas por ahí, ¿no? Que han ayudado tecnológicamente, ¿no? Pues a la construcción de las pirámides, realmente dices, bueno, ¿cómo pudo ser que aquella civilización, ¿no? Hiciese determinados prodigios o portentos ingenieriles o médicos, etcétera, ¿no? Bueno, pues podría pasar igual ahora, ¿no? ¿Cómo es posible, a lo mejor, que alguien tenga como esa inspiración o ayuda para producir tecnología para el mal? Bueno, pues porque a lo mejor se ha consagrado, ha pedido ese poder, digamos, y se le ha concedido, y ahí es donde se ha potenciado, ahí sí que hay capacidades aumentadas y potenciadas para el mal. ¿Cómo podemos reconocer esto? Pues simplemente por los resultados, es decir, aquel científico que, que ha tenido, que los resultados, como hemos dicho siempre, ¿no? Son para avanzar en la calidad de vida, en el bien de la humanidad, pues seguramente tiene una inspiración de Dios, ¿no? Aquel que está utilizando y queriendo descubrir y experimentando, ¿no? Para matar, ¿no? a seres humanos, ¿no? Aborto, guerra, eutanasia, disminución de la población a través de no sé qué, ¿no? ¿Sabes? Lo que sea, ¿no? Ese seguramente está inspirado por esos ángeles caídos que están aquí. Es decir, los tenemos igual que tenemos a los ángeles, ¿no? Entonces, es curioso por el transhumanismo, a veces hace el símil de esos posthumanos, ¿no? Los representa con alas, ¿no? Hay una simbología muy luciferina, ¿no? En la cual, si tú ves algún vídeo de cómo se llega a traspasar esa naturaleza humana, casi siempre es desde un estadio como angélico, ¿no? Angelical, como espíritu, a lo mejor comentarán que es holográfico, ¿no? Un holograma, un avatar, ¿no? Pero casi siempre, ¿no? Con esa simbología angelical caída, ¿no? Porque ya se ve que no son de los buenos, ¿no? Entonces a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? ¿Por qué utilizan en sus vídeos, ¿no? Cuando quieren comentar que el estadio ya superior de la evolución humana hacia ese posthumano,
¿por qué los representan como ángeles, ¿no? Como hologramas con alas, etcétera? Bueno, pues porque a lo mejor, efectivamente, ahí es donde está esa sustitución, ¿no? De la promesa, repito, ¿no? Y lo hemos comentado ya varias veces, ¿no? De que cuando Jesucristo venció a la muerte, ¿no? Y nos ofreció después la posibilidad de una transfiguración, ¿no? Hacia el momento de la resurrección de la carne, ¿no? De nuestros cuerpos y de unificación con las almas inmortales, pues bueno, estaremos en un estadio glorioso que el transhumanismo, debe de haberse leído muy bien los textos bíblicos y tal, pues intenta imitar, ¿no? Llamándole posthumano. Yo, de alguna manera, pienso que muchas de estas visiones son humanos influenciados por entidades que no son precisamente muy luminosas, ¿no? Sino todo lo contrario. Y podría ser que ese poder tecnológico para la destrucción pues provenga de esa ayuda. No es casualidad que uno de los libros que usa la masonería es el libro de Prometeo, ¿no? El mito de Prometeo de los antiguos griegos, pues viene un poco a reflejar esta realidad, ¿no? Un titán que está en la presencia del Olimpo, de los dioses, y que decide robar o arrebatar el fuego a los dioses y entregárselo a los humanos, ¿no? Por lo cual es castigado ese titán, ¿no? Claro. Un castigo bastante, además, bastante infame, ¿no? Que era atado a una columna para que cada día un águila viniese a devorar sus entrañas, para luego durante la noche volvérsele a restituir esas entrañas para que al día siguiente otra vez le comieran las entrañas. ¿Y qué sucede? Pues que los hombres se topan con ese fuego y gracias a ese fuego pues empiezan a desarrollarse, ¿no? Y a hacer las armas, bueno, empiezan a desarrollarse tecnológicamente, ¿no? Pues ese mito de la antigua civilización griega, la masonería lo rescata, se lo apropia y por eso entiende que, fijaos qué fuerte es, hermanos, entiende la masonería que su propósito es salvar a los hombres de Dios, ¿no? Para ellos Lucifer es el bueno y el malo es Dios. Y ellos se sienten como los iluminados, los que toman el testigo de Lucifer, ¿no? Los que reciben la luz para iluminar a los hombres, ¿no? Y revelarse junto con Lucifer al Creador, ¿no? Y todo esto, el transhumanismo y todas las realidades que se vayan incorporando a nuestra vida cotidiana y social en los próximos años, y que ya lo están haciendo desde un nivel teórico, ¿no? Pues vienen un poco a proponernos un camino de luz falso, ¿m? Un camino de vida falso, ¿m? Que se opone frontalmente con Jesucristo, que es ¿eh? El verdadero ente, la verdadera persona que desde el cielo nos trajo la luz. ¿Eh? Yo soy la luz del mundo. El que no camina conmigo camina en tinieblas, decía él, ¿no? Para esto he venido al mundo. En fin, y tantas maravillosas frases, ¿no? que él pronunció, ¿no? Mostrando con una simple ocurrencia de decir esas frases que él es Dios, venido al mundo, ¿no? Entonces, bueno, claro, estamos ante una realidad que viene, que viene, ¿no? Que además yo tengo la sensación, Albert, de que viene siendo preparada teóricamente y tecnológicamente desde hace mucho tiempo, ¿no? Estamos como en el culmen de un proceso, ¿no? Desde que nace la masonería en 1717, ¿no? Donde han ido derrocando soberanías nacionales cristianas, ¿no? Una a una, pum, pum, empezando por la monarquía francesa y así, pum, 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 hasta que han llegado ya a, como dice la Virgen en el libro azul, a dominar el Vaticano, en fin, y ya estamos en un punto en el que se va a culminar, ¿no? Por medio de la permisividad de Dios, ¿no? Todo ese plan maligno, ¿no? Entonces tenemos que estar muy atentos, hermanos, porque claro, si yo te preguntara, Albert, ¿qué compatibilidad hay entre la aplicación del transhumanismo, ¿no? Y la aceptación del transhumanismo con la aceptación de la fe católica y la vida en Jesucristo? ¿Qué me responderías, ¿no? O sea, ¿qué nivel de Pues ninguna, compatibilidad hay? ninguna Claro. compatibilidad, aunque hay intentos, ¿no? de unificar
o de desarrollar un transhumanismo cristiano, ¿no? Y me explico. Creo que fue en el segundo o tercer capítulo, ¿no?, de nuestras conversaciones, te comenté esa idea de... Bueno, hay una asociación de transhumanismo cristiano en Estados Unidos. Bueno, ya sabes que ahí se van generando sectas o denominaciones y tal, ¿no?, como churros, ¿no? Me llama mucho la atención, ¿no?, la confluencia entre la visión de los mormones, ¿no?, que tienen mucho poder, como tú sabes, ¿no?, ahí en Estados Unidos y tal, con el transhumanismo. No conozco bien el tema, no lo he estudiado, pero bueno. Después hay intentos por parte del cristianismo católico, ¿no?, de comprender cuál es la parte de ese transhumanismo, ¿no?, que nos interpela y que de alguna manera pues, podría ser asimilado, ¿no?, en esa nueva visión que pueda tener la Iglesia, ¿no?, la Iglesia católica, en ese nuevo orden, ¿no?, en ese nuevo mundo. Y por tanto hay escaramuzas y hay intentonas de determinados grupos, ¿no?, que intentan ver, bueno, como compatible, ¿no?, esa idea de evolución, esa idea de soberanía del ser humano, de autodeterminación, ¿no?, de libertad entendida como también libertad morfológica del ser humano, ¿no? Es decir, ¿por qué no puedo, ¿no? Es decir, si al final pues, Dios nos ha creado libres, pues también puedo, con mi libertad, modificarme genéticamente, modificarme en el género, sexo, me puedo modificar en muchas cosas, por lo tanto Dios lo permite. Es decir, hay todo un componente que se va como, ¿no?, que va confluyendo, ¿no?, de aproximación y asimilación al mundo, que también desde el cristianismo, desde la visión católica, pues lo hay, ¿no? Yo creo que los más lúcidos, y yo creo que hay muchos grupos y muchos intelectuales católicos, ¿no?, y científicos católicos, ¿no?, pro vida, etcétera, que van entendiendo que no es compatible, ¿no?, que esa visión es profundamente anticristiana, ¿no?, que puede ser asimilable, como he dicho antes, ¿no?, a alguna otra espiritualidad, llámale el budismo, llámale la New Age, ¿no? Ahí sí que hay una gran afinidad y confluencia, pero que no puede haber nunca, no va a poder haber nunca un transhumanismo cristiano, ¿no?, o un cristianismo transhumanista, ¿no?, porque claro, va totalmente contra toda la visión que decíamos anteriormente de la teología del cuerpo de San Juan Pablo II, de la visión de Jesucristo que tú dabas, ¿no?, como el auténtico Homo Deus, ¿no?, bueno, de la vida eterna, como ya hemos comentado, de la resurrección. Es decir, es que es un plan alternativo, no es un plan, digamos, modernizador, en el buen sentido, ¿no?, de actualizar la esencia del mensaje a los nuevos tiempos, ¿no? No, es una mala copia, ¿verdad? Pero además perversa, ¿no? Porque a veces las copias reconocen que aquello auténtico es lo que tiene más valor, ¿no? Pero ahí no, ¿no? O sea, aquí creo que quieren suplantar a esa verdad auténtica y darnos, pues, como hemos dicho ya en múltiples ocasiones, pues unas respuestas, unas soluciones de baratija, ¿no? Pues muy pobres, ¿no? Y muy pobres, lo que pasa es que tenemos una sociedad que, ya lo decíamos, ¿no?, está sedienta de espiritualidad, está sedienta de religión, ¿no? Bueno, ya lo decía, bueno, o sea, al final creerá todo el mundo no en Dios, pero está ansiosa de creer en cualquier cosa, ¿verdad? Por tanto, si cualquier cosa en este momento lo ofrece este tecnognosticismo, ¿no?, esa nueva espiritualidad tecnológica, y si se acaba diciendo, pues mira, oye, Dios resulta que es la inteligencia artificial, ¿no?, porque tú accedes a todo, ¿no?, así como nosotros accedemos, ¿no?, a Dios a través de la gracia, etcétera, ¿no?, pues tú, humano o transhumano, en tu quehacer diario, en tu salvación, pues vas a acceder, ¿no?, gracias a esa inteligencia artificial, al conocimiento. Fíjate que liga muy bien con lo que tú comentabas de una herencia de la Ilustración, de la razón, de la masonería, de la visión secular. Es decir, nada sale como un
champiñón, transhumanismo no sale como una cosa así, ala, siglo XXI, no, es heredero, ¿no? Nieto o bisnieto de todas estas tendencias que han ido pues, secularizando a la sociedad, entronizando, repito, a la razón, ¿no? Ese iluminismo, esa visión también de gobierno único. Bueno, van preparando para cuando tenga que ser, que no lo sabemos, ¿no? Pues ese momento de reinado del anticristo, ¿no? Entonces, las tecnologías, ¿no? Pues al servicio de, hemos dicho, ¿no? Del control, de la destrucción del ser humano, de la destrucción de la idea de Dios, ¿no? Pues en este sentido pueden ayudar, ¿no? Como prodigios, ¿no? Que nos decía la magia, ¿no? A recuperar, como en las películas de ciencia ficción, pues un Dios artificial, un Dios que no es pues el Dios al cual nosotros adoramos y sabemos que es el creador, ¿no? Pues muchas gracias, Albert, porque seguro que bueno, a algún ser humano que esté viendo este programa, ya sea Queremos. creyente, no creyente, pues se sienta tentado, ¿no? De tratar de combinar, ¿no? El cristianismo, el transhumanismo. Estaba pensando, ¿no? Que de la misma manera que es incompatible ser comunista y ser cristiano, ¿no? Y bueno, eso es así, ¿no? Es una condena que, porque el comunismo tiene dentro de sí, pues, muchos postulados que se oponen frontalmente a los de la Iglesia y a los de la fe católica, ¿no? Pues la comunidad en este mundo, el materialismo, el propio ateísmo, ¿no? Intrínseco al comunismo, etcétera. Y así como tampoco se puede ser, por ejemplo, abortista, ¿no? Y católico, ¿no? Que todo aquel que colabore directamente en el aborto, pues está excomulgado, ¿no? Está fuera de la iglesia, ¿no? Tremendo, ¿no? Bueno, pues cabría pensarse también que quien fuese transhumanista, quien sostuviese, ¿no? La conveniencia para el progreso, el avance, el crecimiento espiritual del hombre, por medio de todo esto que estamos hablando, del transhumanismo, pues cabría pensarse que también, de alguna manera, está fuera de la iglesia, ¿no? Ha perdido la fe, ¿no? Porque es que se opone frontalmente a Jesucristo, se opone frontalmente al Homo Deus, tratando de crear un nuevo Homo Deus, tratando de crear una nueva creación y tratando de crear ni más ni menos que un nuevo Dios, haciendo del hombre Un un, ídolo, un un ídolo, ídolo. por supuesto, haciendo del hombre ya no solo un superhombre, ¿no? Artificial, sino encima ya un super falso Dios, ¿no? Un super Dios, que es el colmo de los colmos de la soberbia de Babel, ¿no? Entonces, pues demos gracias a Dios de poder estar hablando de estos temas. Yo creo que de un modo premonitorio, de un modo anticipatorio, ¿no? Porque todavía no está muy presente, ¿no? Sí que se empieza a hablar, sí que se empieza a escuchar en las redes sociales, en las conversaciones, pero sí que es aún, ¿no? Un tema bastante desconocido y creo que estos programas están sirviendo por lo menos para que aterricemos, ¿no? En el tema de un modo bastante adecuado, ¿no, Albert? ¿Quieres comentar algo más para terminar este programa? No, no, un poco como terminamos siempre los capítulos, ¿no? Con el no tengáis miedo, ¿no? Sí. No, a pesar de todo lo que estamos comentando, a pesar de que efectivamente pues pueda haber esa influencia de ángeles caídos, pueda haber esa tentación de construir la Torre de Babel, una nueva religión, una nueva espiritualidad, de que se esté abonando el terreno, ¿no? Hacia el Señor del mundo, al Príncipe del mundo. Bueno, nosotros no debemos de tener miedo, ¿no? Porque incluso en estas circunstancias, ¿no? Pues debemos formarnos, debemos estar en santidad, en gracia, y que yo creo que ahí es donde, como he dicho ya anteriormente, los dones del Espíritu Santo nos van a ayudar con el entendimiento, con el don de sabiduría, con el don incluso de profecía, ¿no? De anticiparnos a lo que pueda venir, nos van a ayudar a nosotros y a los que pues, nos acompañen y quieran escucharnos o nosotros aprendiendo de otros, ¿no? A transitar realmente por un mundo que no es solo como se piensa
digital y biotecnológico, ¿no? Que bueno, sería una etapa más, ¿no? De lo que algunos denominan la cuarta revolución industrial. Bueno, eso sería lo de menos, ¿no? Ya nos adaptaremos o se adaptarían las generaciones futuras, sino entrar en una etapa final, ¿no? Del final de últimos tiempos, ¿verdad? Que eso ya es más serio, porque esa batalla espiritual pues ya se acentúa y hay que saber muy bien qué terreno pisamos, ¿no? Con la ayuda de Dios. Así es, así es. El no tengáis miedo está escrito en la Sagrada Escritura 365 veces, para que ni un solo día del año tengamos miedo, ¿no? Nunca olvidemos, hermanos, que el bien es infinitamente más fuerte que el mal. Nunca olvidemos que en realidad la batalla entre el diablo y Dios no es una batalla de igual a igual. Batalla de, entre comillas, igual a igual es entre el diablo y San Miguel, porque son dos ángeles, ¿no? Pero el demonio es una criatura de Dios y no puede absolutamente nada contra él. Y él lo sabe, ¿no? Y he ahí su rabia. Entonces, tenemos que invocar a San Miguel mucho, hermanos. Hay que invocar a San Miguel, hay que aprenderse la oración del M13, hay que rezar la coronilla a San Miguel Arcángel. Hay que, en fin, encomendarnos todos los días a él para que nos ayuden, porque estamos, como decía Albert, en un combate espiritual. Estamos en una batalla cósmica y espiritual y necesitamos de la ayuda de estos ángeles. Bueno, hermanos, pues hasta aquí el programa de hoy. Mañana, si Dios quiere, terminamos esta serie de transhumanismo con el título Transhumanismo, signo del fin de los últimos tiempos. Ya vamos a entrar ahí de lleno después de todos estos capítulos, bueno, pues introductorios todos ellos, ¿no? Porque en todos hemos tocado un tema más concreto, pero siempre en todos ellos entrelazando unos con otros, porque es todo una relación, ¿verdad? Pero mañana, si Dios quiere, pues como digo, de un modo específico, vamos a hablar de cuestiones sobre el fin de los últimos tiempos, del reino del anticristo, de la marca de la bestia y de cómo se compagina todo esto con el transhumanismo y qué tiene que ver el transhumanismo con todo ello. Así que, sin más hermanos, nos despedimos hasta mañana. Albert, muchísimas gracias por acompañarnos un día más y por todo el esfuerzo que haces aquí compartiendo todo lo que sabes. Muchas gracias, de verdad. Hasta mañana. Bueno, hermanos, pues como os digo siempre, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día. San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor. Santiago Apóstol os dé su valor y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén. Amén.